5 de la tarde con 30 minutos. Bienvenida, bienvenido a Hoy es Noticia. Desde la sala de redacción de CNN Chile los saludamos para comenzar una nueva jornada de informaciones. Les contamos en titulares lo más importante de este ya jueves 13 de noviembre. Nueva jornada de cierres de campaña. Evelyn Matei encabezará un acto en el Estadio Santa Laura en Independencia, Marco Enrique Sominami en la comuna del Bosque y Harold May Nichols en la Florida. Las polémicas de las últimas actividades las han protagonizado los adherentes de Kaiser por su apoyo a la dictadura de Pinochet y los seguidores de Jara por los gritos contra carabineros. El presidente del Colegio de Abogados, Ramiro Mendoza, llamó a la Corte Suprema a abrir una investigación en contra del juez Diego Simpertigue. Esto después de que viajara en un crucero con uno de los abogados del consorcio Velas Movitech tras haber votado a favor de los recursos judiciales que enfrentaba la empresa con Codelco. Un funcionario del Poder Judicial fue abatido a tiros luego que apuñalara al administrador de la Corte de Apelaciones de Arica. En el lugar se encontraron 16 vainillas producto de los disparos efectuados por personal de carabineros y de gendarmería, mientras que el sujeto herido fue trasladado en estado grave al Hospital Regional de Arica. En la Corte se constituyó la Brigada de Homicidios de la PDI y la Fiscalía. En Estados Unidos se puso final al cierre del gobierno más largo de la historia. El Congreso logró aprobar un acuerdo que mantendrá el funcionamiento hasta enero y revertirá los despidos federales masivos llevados a cabo por Donald Trump. Y en el deporte, los Cóndores ya viajan rumbo a Europa para disputar el histórico Test Match ante la selección de Italia. El importante duelo de la selección chilena de rugby se disputará el sábado 22 de noviembre en la ciudad de Génova. Y comenzamos la revisión de la jornada de hoy junto a Macarena Román con calor en el ambiente, 31 grados Macarena a esta hora todavía, una máxima que fue de 31,9 a eso de las 3:45 y durante todo este rato se ha mantenido, lo que va en paralelo del calor de la contienda electoral y de las disputas que se están presentando, sobre todo en los que van liderando las encuestas. ¿Cómo está? Hola Mati, muy buenas tardes. Sí, va en paralelo y en concordancia, ¿cierto?, con lo que está pasando en lo político, en específico con las carreras presidenciales, las que buscan llegar hasta la moneda. Y justamente mostramos imágenes de lo que han sido los cierres de campaña. El último en realizarse fue el de este miércoles de Johannes Kaiser, porque hoy hay otros, ¿cierto? De hecho, más adelante revisarán esos cierres, como uno de ellos, Evelyn Matei, Harold May Nichols y también Janet Jara, que cierra en Valparaíso. Pero volviendo al cierre de Johannes Kaiser, hubo varias polémicas por dichos del candidato, pero también por sus propios adherentes. Y a Janet Jara se le criticó porque algunos asistentes a la plaza de Maipú en el cierre que llevó a cabo en la región metropolitana tuvieron cánticos en contra de carabineros y también en contra de quienes piensan distinto políticamente. Bueno, a Johannes Kaiser se le critica también por ciertas alusiones que hicieron algunos de los asistentes a la figura del dictador Augusto Pinochet. En ese sentido, entonces, son distintas y distintos colores políticos. Todas las campañas han tenido ciertos guiños y ciertas controversias respecto a lo que han dicho sus propios adherentes. Si bien no son palabras de sus candidatos, sí de las personas que quisieron estar con ellos durante estos cierres de campaña. Solo como pie de página, Mati, hoy termina el periodo de campaña, ¿cierto? Se emitirá la última franja electoral a las 20:45 horas y hasta las 23:59 los respectivos candidatos, tanto al Congreso como los presidenciales, podrán hacer llamados a votar por ellos. Todo esto a 3 días ya de la primera vuelta presidencial. Para que sepan de qué estamos hablando respecto a algunos cánticos que tuvieron o palabras que tuvieron adherentes de Johannes Kaiser, vamos a pasar a revisar un ambiente para luego entrar de lleno en este tema. ¡Pinochet! ¡Viva! Hoy tenemos una tarea, a sacar de raíz al comunismo y al socialismo, porque es lo peor. También es importante que lo sepan. Chile Vamos nos traicionó la honra de Jaime Guzmán, la honra de mi general Pinochet.
Bueno, palabras controversiales, por decirlo menos, que causaron también repercusiones en la arena política. Se cuestionó transversalmente, podríamos decir, este tipo de intervenciones. De hecho, desde el propio Partido Nacional Libertario, aseguraron que ellos buscan ganar en las urnas, no a través de este tipo de señales, ¿cierto?, de declaraciones, como ustedes pudieron escuchar. Este video obviamente se extiende y tiene todo relación pero el con mensaje lo comparten. Claro, no descartan que compartan ese mensaje, pero al menos no salió a su boca, ¿cierto? Con eso se resguardan y ellos con dicen... esa virulencia. Claro, y ellos dicen que ellos buscarán ganar esto a través de las urnas, no a través de la violencia, como sí apuntan y nuevamente van en contra de la candidata del oficialismo y de la ADC, Janet Jara, porque dicen ella ha trivializado la labor que tienen los carabineros porque no fue capaz, según ellos, de detener lo que decían sus adherentes. Aunque también, para ser transparente en ese aspecto, Mati, Janet Jara sí dice en su discurso que ellos van a buscar convencer a los indecisos, no con descalificaciones, sino que con argumentos. Y dice, de hecho, que ella busca abrazar a quienes piensan distinto para poder cambiar el parecer, pero no a través de la violencia. Ese punto también lo hace Janet Jara, cuestión que no hizo Johannes Kaiser. Lo que más cuestionan en el caso de Janet Jara es la reacción de ella frente a estos cánticos contra carabineros. ¿Cómo reaccionó ella en ese momento? Porque en realidad es efectivo, uno no puede hacerse cargo de lo que dice digamos una multitud, pero sí uno es dueña de cómo reacciona frente a eso. Totalmente, y ahí hubo una reacción, nosotros fuimos testigos de eso, de que ella llama de alguna forma a la calma. También fuimos testigos, ¿cierto?, del cierre de ayer de Johannes Kaiser, donde estuvo lejos de llamar a la calma, no haciendo alusión a la dictadura de Pinochet, pero sí, por ejemplo, hablando e insistiendo en el punto sobre el servicio médico legal, sobre las osamentas que tiene este organismo, y que Johannes Kaiser se ha dedicado toda la campaña a decir que él quiere que se identifiquen estos restos, a pesar de que el Servicio Médico Legal en reiteradas ocasiones se refería al tema y han dicho que han hecho todo el peritaje correspondiente. Claro, él hace la diferencia de peritaje e identificación, claro, lo que no siempre se puede hacer por otras razones, pero bueno. Partiendo por el tiempo, ¿cierto? Y él ahí argumentan que dice, bueno, ahora han pasado 50 años, pero antes pasaron 10, 20, 30 y tampoco se hizo aquello, pero del Servicio Médico Legal también argumentan que no son procesos fáciles, menos cuando las familias de esas personas, ¿cierto?, de las víctimas no están presentes. Claro. Vamos a pasar a escuchar parte del discurso de Johannes Kaiser, controversial, como es la tónica de el candidato que, según el comando, logró juntar alrededor de 10.000 personas en la Plaza de la Aviación. Se lo voy a decir, no se lo mando a decir con nadie. Si llego a la presidencia de la República, los carabineros que han sido condenados por defender la democracia en nuestro país, los uniformados que han sido condenados por haber defendido la democracia en nuestro país, los vamos a indultar. Ellos son los verdaderos defensores de los derechos humanos, damas y caballeros. Este gobierno que viene entonces a reclamar porque nosotros decimos que tenemos que proteger a nuestros uniformados, este gobierno no es quien para hablar de protección de derechos humanos, especialmente porque en todo este periodo, así como los últimos 20 años, no han hecho nada por identificar. La palabra, señores de la prensa, es identificar a los 1.200 restos y más de detenidos desaparecidos que están probablemente en su poder. Ya, una precisión, no hay 1.200 restos en el médico legal, son, bueno, mucho menos, lo que son más de 1.000 son los detenidos desaparecidos que aún no pueden dar con el paradero. Claro, ahí impreciso por decirlo menos, ¿cierto? Ese comentario, un comentario delicado que también abre heridas del pasado que algunos candidatos han buscado reabrir, y la discusión vuelve a resurgir mientras otros dicen dejemos atrás la historia, como ha sido el caso tanto de Belín Matei como también de José Antonio Kast, que han tratado, ¿cierto?, de mirar hacia adelante, tampoco refiriéndose directamente a lo que pasó durante estos 17 años de dictadura. Mati, por otro lado también, yo te comentaba que los cuestionamientos a estos comentarios de adherentes, tanto de Janet Jara como de Johannes Kaiser, fueron transversales, vinieron de todas las veredas políticas, el hecho de, primero, el llamado a respetar, ¿cierto?, tanto a quienes piensan distinto como también a las instituciones,
Carabineros de Chile, pero también a lo que pasó en nuestro país durante la dictadura del régimen militar. Y eso, en ese contexto, entonces, es que hay declaraciones tanto del propio Partido Nacional Libertario insistiendo en que ellos buscan ganar a través de las urnas, pero también haciendo ese punto que tú decías, Mati, en que tampoco dicen que están en contra de aquellos comentarios. Vamos a escuchar parte de estas declaraciones. Básicamente lo que se ha visto durante todas estas elecciones, que hay en el ambiente una batalla cultural en la cual nosotros hemos sido de una u otra manera en la campaña de Johannes Kaiser muy claro y muy protagónico. Ahora, ¿cómo se derriba el comunismo? Es a través de las elecciones, es a través de la democracia, es a través del voto. Esa es la manera que tiene que pensar la campaña de Johannes Kaiser y también Johannes Kaiser. Hoy día todo lo que diga algo contrario a eso no es real. Nosotros vamos por el voto y ahí defendemos la libertad y combatimos el comunismo. Combatir el comunismo. También ha estado bien presente esa frase, no solo entre los miembros de los comandos, también en algunas pancartas. Es cosa de andar, ¿cierto?, por algunas calles de nuestro país donde en general algunos candidatos llaman a combatir justamente al comunismo, mientras eso obviamente es criticado por el propio Partido Comunista. Por otro lado, quisimos tener alguna percepción por parte del Partido Republicano, sin embargo hasta ahora no hemos podido tener alguna declaración si ellos comparten, si critican este tipo de intervenciones por parte de adherentes, porque ayer sí hubo reacción respecto a estos cánticos de los adherentes de Janet Jara. Queríamos reacción hoy también por lo que pasó en el marco, ¿cierto?, del cierre de campaña de Johannes Kaiser. Lo cierto es que hasta esta hora, al menos hasta un cuarto a las 6 de la tarde, todavía no tenemos respuesta al respecto. Han dicho que no han contestado desde el equipo del Partido Republicano, así que estamos a la espera de que si hay alguna postura o no, criticando o no este tipo de intervenciones. Vamos a escuchar, eso sí, las declaraciones que sí pudimos tener y que van en línea de cuestionar, ¿cierto?, tanto las ofensas en el ámbito oficialista, pero también dentro de la oposición. No es el Chile que queremos. Nosotros creemos que lo que pasó con la ley de presupuesto y con los cánticos, los actos de cierre, es el Chile que nos agota, es el Chile del bloqueo, el Chile que no nos lleva a ninguna parte. No ganamos nada los chilenos en esos cánticos. Insultar a Carabineros y cantar el himno nacional de Pinochet, no ganamos nada. Nuevamente, esta elección es una elección manipulada por encuestadoras que sin ningún rigor técnico y por debates presidenciales viciados. No se habló de AFP y nos terminan, y lo digo con mucho respeto, terminamos hablando de los cánticos de mal gusto en las campañas de gente que ya demostró incompetencia. Como Partido Social Cristiano no avalamos esta clase de cánticos, así como tampoco avalamos los que hubo en contra de Carabineros en el cierre de campaña de Janet Jara. Creemos que es muy importante avanzar y no quedarnos en estos temas del pasado y mirar hacia el futuro y concentrarnos en cómo vamos a salir adelante de todos los problemas que nos ha dejado este pésimo gobierno. Siempre hay ciertos grupos muy minoritarios que pueden levantar consignas contra Carabineros, pero son grupos bastante confusos porque ellos mismos y sus familias, cuando tienen problemas de seguridad pública en sus barrios, cuando hay asaltos, cuando hay balazos, ¿a quién llaman? A Carabineros de Chile. Por eso yo creo que Janet ha sido firme y clara, diciendo que nuestra candidatura, nuestra campaña, no busca denostar a nadie, no busca dividir a la gente, sino por el contrario, busca unir a los chilenos y chilenas en torno a sus problemas. No nos extraña porque en todo el mundo la extrema derecha, particularmente gente como Kaiser, lo que hace precisamente es un retroceso en derechos, libertades y también en memoria histórica en los países donde se presenta. Mati, el gobierno tampoco quedó exento de las polémicas o los polémicos cánticos que se llevaron a cabo durante este martes en el cierre de campaña de Janet Jara, cierre de campaña de la región metropolitana. Hoy se va a desarrollar el cierre ya oficial nacional en la región de Valparaíso, en la Plaza Sotomayor. También habrá que estar atentos, ¿cierto?, a qué sucede ahí con esas personas, representantes de la región de Valparaíso, para ver si existen o no, o se cantan las mismas estrofas o no respecto a lo que pasó ya el día martes. Y otro de los puntos que también ha generado algo de controversia es que en las distintas actividades de Johannes Kaiser
también en la de ayer se toca el himno, se canta el himno con la tercera estrofa, ¿cierto? Una estrofa que más bien viene a destacar la labor de los militares, ¿cierto? Y que también recuerda lo que fue la dictadura en nuestro país, cuestión que también ha sido criticada porque no solamente fue ocupado ayer en, obviamente, acuerdo con el equipo de Johannes Kaiser, sino que también en sus distintas actividades que llevó a cabo a lo largo del país. Volviendo entonces a lo de Janet Jara ese día martes y estos cánticos que fueron en contra de Carabineros, también de quienes piensan distinto, directamente en contra de quienes están más vinculados a la derecha, es que el gobierno habló respecto a esto, llamó al respeto, ¿cierto?, hacia las instituciones, y hasta el ministro de Seguridad, Luis Cordero, dijo que quienes piensan así o quienes cantan en contra de Carabineros también hablan de una falta de conocimientos, de cómo opera y de la importancia que tiene una institución como tal en nuestro territorio. Escuchemos. Detrás de esos cánticos que en algunas ocasiones pueden existir, lo que hay es un profundo desconocimiento de lo que son las instituciones. Esto es una administración que ha demostrado no solo el apoyo a Carabineros, sino que además su fortaleza institucional. Y yo creo que una de las cosas que no hemos aprendido es que las instituciones permanentes de la República no son de nadie. Esto también lo hablo para quienes creen que políticamente se pueden apropiar de las instituciones. Carabineros, el Poder Judicial, las Fuerzas Armadas son instituciones, la Policía de Investigaciones son instituciones similares a Chile, son heterogéneas, de composición muy diversa. Y por eso creo que esas frases entrañan un profundo desconocimiento. Hablar contra Carabineros, contra Jara o contra Pinochet, no sé por si es lo pertinente, pero aquí lo que vemos es que la de Janet Jara claramente tuvo que salir a pedir disculpas y debe ser por algo. Para entender bien, ¿critica la de Jara, pero no critica la de Kaiser? A ver, son cosas completamente distintas. No, o sea, no digo eso. Yo digo que por ningún lado está bien que vaya a uno u otro acto. Pero atacar a Carabineros de la forma que lo hizo el comando, no el comando, la gente de Janet Jara es sumamente negativa. Por ejemplo, había un adherente de Kaiser donde decían que Pinochet debería haber matado a más personas. No, eso completamente hay que negarlo, hay que acusarlo de todas maneras. Eso no puede justificarse por ningún motivo. ¿Crítica para allá y para acá? Yo no sabía eso, pero claro, si pasa esto, de todas maneras también hay que criticarlo. Yo no tengo ningún problema y los derechos humanos hay que respetarlos siempre. Claro, ahí el candidato a diputado integrante del comité político de la UDI, Jaime Coloma, decía que él no sabía lo que había pasado ayer con Johannes Kaiser, por eso se enfocaba más bien en las críticas a Janet Jara, pero también quiso sumarse a los cuestionamientos a quienes estaban enfatizando respecto a la labor de Augusto Pinochet durante la dictadura. Por último, Mati, solo para finalizar, ya lo decíamos, hoy terminan las campañas, cualquier llamado a votar por cualquiera de los candidatos, ya sea al Congreso o hacia La Moneda, y mañana lo que se espera durante la mañana es que el oficialismo más la DC se reúnan para hablar sobre lo que fue la candidatura, qué esperan para el domingo, cuáles son los resultados que se están esperanzados obtener, tanto lo que tiene relación con la candidata presidencial, pero quizás más importante para el oficialismo y la DC, cuánto logran en el Congreso. Eso es súper importante. Bien, Macarena, muchísimas gracias. Ya a partir de mañana no hablaremos más de candidatos en la calle, por lo menos. Que estés bien nos vemos. Nosotros vamos a seguir con otro tema porque hoy día se realizó la 6ª jornada de formalización en el caso llamado muñeca bielorrusa, y hoy día el foco estuvo tanto en el tribunal como en otro ámbito, en otro de los jueces de la Corte Suprema, me refiero a Diego Simpertigue. Vamos a tomar contacto con Miguel Ángel Araya para conocer de qué se trata esto que pudiera abrir una nueva arista, y también, preguntarte sobre todo cómo avanza este proceso de audiencias de formalización que todavía no llegan a la formalización. ¿Cómo estás, Miguel Ángel? Muy buenas tardes, Matilde, un gusto en saludarte a ti, todo bien por acá, también saludamos a quienes nos ven a esta hora. Tú lo decías, hay bastante expectación respecto de esto, lo que podría ser una nueva hebra que el Ministerio Público podría empezar a tirar de ella para ver si hay o no algún delito en estos hechos que se han conocido a través del medio Reportea, que da a conocer este viaje, un crucero que habría tenido por Europa el ministro de la Corte Suprema, Diego Simpertigue,
con uno de los abogados que está siendo formalizados en este caso denominado muñeca bielorrusa. Es el abogado Carlos Eduardo Lagos, uno de los imputados entonces que está siendo investigado por estos presuntos delitos de cohecho reiterado, mejor dicho, soborno reiterado en el caso de él, porque no era funcionario público, sino un abogado, una parte de las interesadas en esta impugnación entre Codelco y este consorcio chileno-bielorruso, y también el delito de lavado de activos. Esos dos delitos se le están imputando a él. ¿Y por qué es relevante esto? Porque hay que recordar que toda esta causa nace a raíz de las diligencias, las gestiones que habría realizado la ex ministra, removida ministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, y las resoluciones que habría tomado en esta causa, en esta impugnación entre Codelco y CBM, este consorcio Velaz-Movitech, donde habría recibido pagos de coimas por cerca de 70 millones de pesos, ella y su pareja, Gonzalo Migueles, para fallar a favor entonces de este consorcio chileno-bielorruso. ¿Por qué digo que es relevante y podría convertirse en una nueva arista? Porque precisamente el ministro Simpertigue falló también en algunas resoluciones que pasaron por la tercera sala de la Corte Suprema, y por lo tanto habría también algún conflicto de interés entre él y el abogado Carlos Eduardo Lagos, y por eso hablamos de que podría ser una eventual nueva arista en caso de que se lograra, digamos, concretar o demostrar que existió este viaje en crucero a Europa entre él y el abogado Carlos Eduardo Lagos. Esto es bastante relevante. Todavía no tenemos una declaración por parte del ministro, no ha querido referirse a estos nuevos antecedentes que se dan a conocer a través de este reportaje, pero ciertamente hay expectación. De hecho, hoy día en la audiencia de esta sexta jornada de formalización del caso Muñeca Bielorrusa se comentó esto, fue parte de los alegatos de uno de los abogados de querellantes en esta causa, y por lo tanto va a haber que estar atentos a cómo se desarrolla este punto. De hecho, ayer en conversación con CNN Prime, con Mónica Rincón, el presidente del Colegio de Abogados abordó esta polémica, abordó este punto y señaló que él esperaría que la Corte Suprema, a raíz de estos antecedentes, inicie un cuaderno de remoción en contra del ministro Simpertigue, que se activen los protocolos, que se activen los sumarios administrativos para conocer si hay algún grado de irregularidad en los actos que habría tomado entonces el ministro del máximo tribunal de nuestro país. Los invito a pasar a escuchar aquel momento en CNN Prime con el presidente del Colegio de Abogados de Chile. Si le pregunto al presidente del Colegio de Abogados, ¿qué le parece que un ministro de la Corte Suprema... Tiene que investigarlo la Corte Suprema y abrir un cuaderno como lo abrió con la ministra Vivanco. ¿Fue imprudente el ministro de la Corte Suprema? ¿Corresponde viajar con un abogado de una empresa? Por eso creo que el Código de Ética lo dice con claridad. ¿Qué opina usted? No corresponde. No corresponde. No corresponde. Sí, ¿Es inadecuado éticamente? O sea, es una infracción al Código de Ética, a las reglas éticas que estaban dispuestas en el Código Orgánico de Tribunales y que materializaban el control ético que hacía la Corte Suprema, y son claramente contrarias a las reglas éticas que la Corte Suprema desde el día de ayer ha materializado y instruido. Pero además para un abogado, incluso sálgase del Código Ético, del Código de Tribunales. No corresponde. ¿No debiera de oficio abrir una investigación también la Fiscalía para indagar? Sin duda, sin duda. Sí, el esfuerzo constructivo de esto no le corresponde solo al Colegio de Abogados. Además, otro antecedente importante es que este viaje que se habría generado entre el ministro Simpertigue y el abogado Lagos, imputado en esta causa de la muñeca bielorrusa, se produce justamente después del último pago que la empresa Codelco tuvo que hacerle a el consorcio chileno-bielorruso Velaz-Movitech, y por lo tanto eso levanta aún más las sospechas de si había algún nexo ahí, si había algún vínculo más allá de una relación profesional, sino que había un vínculo de amistad, y eso sería bastante preocupante, porque nuevamente habría un ministro que faltó a este derecho de independencia, o habría faltado a este derecho de independencia con el que tienen que actuar los magistrados y magistradas de la República, porque si hay un conflicto de intereses con las partes, también debería hacerse presente, y sobre todo con los representantes de las partes, porque ese ha sido un debate jurídico que se ha generado a raíz de estos casos. No es solamente un conflicto de interés con las partes, quiero decir, con Codelco o con Velaz-Movitech en este caso, sino con quienes los representan, con los abogados que toman parte en representación de los, podríamos decir, de los representados. Y por lo tanto,
el ministro, si es que tuvo un viaje de esta categoría, un crucero con un abogado que participó en aquella causa, sería bastante llamativo y reprochable, por lo mismo que decía el presidente del Colegio de Abogados de Chile. Le preguntamos respecto a esta situación a los abogados defensores de Carlos Eduardo Lagos en esta audiencia, en esta sexta jornada de formalización del caso Muñeca Bielorrusa, y esto fue lo que señalaron. No me voy a referir a eso porque no están las circunstancias que están imputadas. Pero esto surgió en los alegatos del creyente, lo mencionó. No, mire, no está, ese hecho no está en la formalización, razón por la cual no está en la orden de detención, razón por la cual no me puedo hacer cargo de ese hecho en este momento. Pero no lo desmiente. No está, vuelvo a insistir, son circunstancias que no están en la formalización, no están en la imputación y son circunstancias de orden periodístico. No me puedo hacer cargo de aquello, nosotros estamos abocados a la defensa jurídica de mi representado. Es cierto lo que dice el abogado Cáceres respecto a que no son hechos ni antecedentes que se hayan conocido a través de esta audiencia del caso Muñeca Bielorrusa, ni tampoco que sean antecedentes que el Ministerio Público haya considerado relevantes en esta carpeta investigativa, sino que aparecen a raíz de un reportaje periodístico. Pero ¿podría esto significar la apertura de una nueva causa? ¿Podría esto significar que el ministro Simpertigue pueda aparecer como imputado en alguna investigación penal? Se lo preguntamos a la fiscal regional de Los Lagos que está realizando esta investigación del caso Muñeca Bielorrusa, Carmen Gloria Bitber. Lo que ella dice es que hasta el día de ayer esto no era relevante, o al menos no estaba en conocimiento del Ministerio Público, o no era una de las aristas que se podía tener sobre la mesa. A la fecha de hoy dice que esto ya es algo que depende del fiscal nacional Ángel Valencia tomar una decisión de si le ordena a la fiscal Carmen Gloria Bitber precisamente iniciar una investigación paralela en contra del ministro Simpertigue, o si dentro de esta misma causa que involucra a la exministra de Banco, incluirlo a él también como una persona o un sujeto de interés. Pero pasemos a escuchar precisamente lo que nos dijo la fiscal regional de Los Lagos, Carmen Gloria Bitber. Bueno, hasta el día de ayer la respuesta es no. Hasta el día de hoy le digo que el fiscal nacional es quien tiene que decidir el destino de esa causa, si corresponde a mi conocimiento por tratarse de hechos que están en el mismo contexto o no. ¿Ustedes manejaban este antecedente antes del reportaje? Eso es algo que prefiero no mencionarlo en este momento. Bueno, eso en torno, Matilde, a lo que ha sido esta polémica alrededor de la figura del ministro de la Corte Suprema, Diego Simpertigue. Hay que ver cómo avanza eso, si hay alguna decisión que se tome a nivel de la Fiscalía Nacional respecto de abrir una investigación por oficio que involucre al ministro de la Corte Suprema por estas presuntas irregularidades que todavía no conocemos mayor profundidad, pero aparentemente la superficie y lo que opinan los expertos como el presidente del Colegio de Abogados sería un hecho bastante irregular, considerando que el ministro falló en una causa en la que participaba el abogado Carlos Eduardo Lagos. Así que eso está todavía ahí, hay que estar atentos, así tenemos novedades en los próximos días. Respecto de la audiencia, sexta jornada de formalización, esta jornada se han continuado con los alegatos de réplicas, tomó la palabra el Consejo de Defensa del Estado, que intentó respaldar un poco la labor del Ministerio Público luego de varios emplazamientos y críticas desde los defensores de los imputados e incluso de la magistrada Michelle Ibacache del séptimo juzgado de garantía de Santiago. Así que pasemos a escuchar parte de lo que han sido los alegatos del Consejo de Defensa del Estado y también de los defensores de Mario Vargas, quien fueron las únicas defensas que alcanzaron a alegar durante esta jornada de sexta día de formalización de estos tres imputados del caso Muñeca Bielorrusa. La prisión preventiva en este tipo de delitos no está excluida, pero por supuesto que debería estar reservada para los delitos más graves. Señoría, me cuesta imaginar un cohecho más grave que este. Me cuesta imaginar un soborno más grave que este. Es un soborno al funcionario de más alta jerarquía dentro de un poder del Estado, solo superado por el presidente de la Corte Suprema, que es temporal el cargo, por cierto. Esto en el Poder Ejecutivo es como cohechar al presidente de la República. Esto en el Poder Legislativo es como reprochar, es como cohechar a los senadores en la dictación de las leyes, y ya sabemos cuáles fueron los resultados, ¿no es cierto?, de esos cohechos y cuáles fueron las medidas que se adoptaron al inicio de la investigación. Los criterios de peligrosidad que están establecidos en el artículo 140 no son baladíes.
hay una decisión también legislativa en torno a cómo y por qué deben aplicarse. ¿Cuál es la participación entonces de Mario Vargas también en ese antecedente? Porque lo que nos pidió el Ministerio, o lo que ofreció el Ministerio Público, es que a partir de ese giro de cheque de 70 millones de pesos se cambiaban a dólares, y luego esos dólares entonces son los que se les dio al señor Miguel. ¿Cuál es la participación nuevamente? ¿Cómo construyen presunciones fundadas? Y vuelven a lo mismo. Lo que pasa es que usted era socio de Lagos. Usted y Lagos son amigos de la señora Vivanco y del señor Miguel. Ustedes fueron juntos a Buenos Aires. Ustedes estaban en el cumpleaños y... Señoría, así no se construyen las presunciones fundadas. Bueno, recordemos, Matilde, que algunas de las críticas de las defensas y sobre las que hizo eco la magistrada Iva Cache iban en relación con que el Ministerio Público llegó hasta esta formalización con falta de antecedentes, con algunas lagunas para poder demostrar las imputaciones que están realizando y los hechos de los que se hablan. Por ejemplo, estos 3 pagos de coimas que sumarían 70 millones de pesos para Ángela Vivanco y también para Gonzalo Migueles. Y también otro hecho que fue reprochado fue que en el proceso de esta formalización, mientras está ocurriendo estos días la formalización de estos 3 imputados, el Ministerio Público continuó realizando diligencias y las incluyó a la vez en esta formalización y en la carpeta investigativa, como por ejemplo la toma de declaración de algunos testigos, 7 testigos, algunos vecinos del edificio donde supuestamente Ángela Vivanco sería propietaria y que quedaría muy cerca a las oficinas de los abogados Vargas y Lagos, y que por lo tanto ese sería un argumento para fundamentar de por qué una de las antenas la posiciona en cercanías de las oficinas de los abogados Vargas y Lagos, y no que haya sido porque ella fue a recoger uno de estos pagos de coimas. Otras entrevistas de testigos que hacen relación con los propios conserjes de las oficinas de Mario Vargas y también de Carlos Eduardo Lagos, que dicen que ellos vieron entrar a la ministra Ángela Vivanco en algunas ocasiones y no era necesario registrarla. Entre esas son algunas de las declaraciones que se han conocido a través de estos testigos. Pero bueno, lo que dice la fiscal regional de Los Lagos, Carmen Gloria Bitber, que esto está dentro del marco de la ley, que no es irregular, que en medio de la formalización se sigan continuando y realizando diligencias, y que por lo tanto ese no era un hecho reprochable ni para las defensas ni para la magistrada, y que estaba todo en orden. Así que pasemos a escuchar cuál fue la explicación que dio la fiscal Bitber respecto de estos reproches que recibió de las defensas y también de la magistrada Iva Cache. Acá es súper importante tener en claro 2 cosas. En primer lugar, que el continuar realizando diligencias siempre, desde que el día 1 de la investigación hasta que se cierra la investigación, es algo perfectamente posible y que la ley faculta a la Fiscalía para realizarlo. Eso es un tema. El otro tema es que las defensas hicieron sus descargos, sus cuestionamientos, y nosotros realizamos diligencias precisamente en orden a investigar o dar por acreditado o no lo que decía la defensa. Y en ese sentido, el principio de objetividad que establece nuestra ley orgánica nos mandata a investigar todo, no solamente lo que apoya nuestra tesis acusatoria, sino también lo que va en beneficio de los propios imputados. Para cerrar, Matilde, y probablemente lo que le está importando a la persona que nos está viendo en su casa, ¿cuándo sabremos si hay prisión preventiva o no para estos 3 imputados que han sido formalizados en estas últimas semanas? Bueno, el día de mañana muy probablemente, esto ya casi podríamos decirlo por asegurado, porque solamente faltan los alegatos de réplicas de las defensas. Hoy día, como lo decíamos, ya avanzaron las defensas de Mario Vargas, solamente les quedaría una parte y posteriormente escucharíamos a las defensas de Migueles y de Lagos. Una vez que eso termine, la magistrada ya estaría en condiciones de dictar una resolución entonces respecto a con qué medidas cautelares quedarán estos imputados, y además también decretar un plazo de investigación para que el Ministerio Público pueda continuar con diligencias, y así también las defensas solicitar diligencias que ellos consideren relevantes para demostrar la inocencia o la no, podríamos decir, responsabilidad penal de sus representados en las acusaciones del Ministerio Público. Matilde. Bien, Miguel Ángel Araya, muchísimas gracias. Seguimos atentos a esta audiencia, eterna audiencia de formalización, esperando entonces tener, claro, durante este fin de semana, probablemente viernes o sábado, alguna
decisión concreta de la jueza. Muchísimas gracias y muy buenas tardes. Buenas tardes. Hacemos un alto en Hoy es Noticia y cuando regresemos vamos a estar con el ex fiscal Ricardo Freire para conversar precisamente sobre este caso, sobre los pasos que se han dado en estas audiencias de formalización. Así que no se vayan, nos vamos a la pausa más bien, con esta imagen de la capital, 30 grados 4 décimas es la temperatura a esta hora, ya estamos de regreso. De la tarde con 8 minutos estamos de regreso desde la sala de redacción de CNN Chile y tal como les contábamos vamos a seguir conversando sobre las dificultades que está presentando este caso, el caso llamado Muñeca Bielorrusa, con un abogado penalista, ex fiscal como les contaba, Ricardo Freire, que está aquí con nosotros. Ricardo, muchísimas gracias por llegar hasta acá para conversar de un caso que tiene muchas aristas y que ahora están surgiendo nuevas a propósito de otro Supremo, pero partamos para entender y para ver por qué se está demorando tanto, cuáles son las complejidades de una audiencia de formalización, que estamos partiendo, todavía no comienza nada de lo que es una investigación. Primero, ¿por qué un caso de estas características tiene complejidades distintas a las de un caso común que tuviera también a la vista eventuales delitos de tráfico de influencia, lavado de dinero? ¿Por qué en este caso es distinto? Bien, en primer lugar, buenas tardes, Matilde, y gracias por la invitación. Este no es un caso ordinario, sin duda. En este caso, si bien ahora se está cuestionando a los abogados y la pareja de Ángela Vivanco, finalmente de lo que se trata esto es de corrupción, si es que así fue, ¿verdad? Y esa es la imputación de la Fiscalía, eso es lo que la Fiscalía plantea, que una ministra de la Corte Suprema recibió dinero para fallar en tal sentido, para favorecer a una empresa en unos fallos. Entonces no es un caso ordinario, es un caso extraordinario y todo lo que lo rodea también es extraordinario. Ahora, la investigación no acaba de empezar, la investigación ya lleva un tiempo, la Fiscalía investigó, la Fiscalía recopiló pruebas, las suficientes para, a su juicio, dirigirse también contra Ángela Vivanco, porque ella requiere de un trámite previo por su cargo, que es la querella de capítulos, donde la Corte de Apelaciones revisa si hay antecedentes suficientes para que se pueda proceder penalmente en su contra. Que dijo que sí, porque la admitió a trámite. No, pero esto todavía no se resuelve. Pero se declaró que era admisible la querella. De capítulo en contra, claro. Sí. Pero lo que se va a resolver acá es si, en definitiva, los que son los supuestos, ¿verdad?, sobornantes de ella, si hay antecedentes suficientes para considerar que se puede presumir la participación de estos sobornantes en los hechos. Porque en el fondo, las audiencias de formalización como formalización previamente tal, no son más que una comunicación de hechos. Esto no ha durado 7 días porque se esté formalizando a los imputados. La formalización es solo la comunicación de hechos. De hecho, la formalización es una garantía para los imputados porque es el momento en el que el imputado sabe por qué hechos precisos me están investigando. Hay un marco fáctico respecto del cual me puedo defender. Eso en algunas causas es muy importante. A veces se presenta una querella por un montón de hechos, luego la Fiscalía investiga y ve que en realidad el querellante puso más hechos de la cuenta y acota la formalización a 2 hechos. Por ejemplo, una aprobación indebida por X plata y finalmente no era tan poco y tampoco son tantos hechos. Entonces, el momento de formalización es importante porque se aterrizan los hechos y sé contra qué defenderme. Hasta ahí es un acto de garantía. Lo que pasa es que en general la ciudadanía, la gente, asocia un efecto pernicioso de la formalización porque a continuación viene la discusión de cautelares. Y las cautelares hay que fundarlas. Y para pedir medidas cautelares personales, como la prisión preventiva, que es lo que se está pidiendo, y en realidad para todas, lo que hay que acreditar primero es la existencia de un delito. Tenemos unos antecedentes suficientes para estimar que aquí hubo un delito de soborno, que hubo un delito de lavado activo en este caso, o de cohecho. Y en segundo lugar, el estándar es que la Fiscalía debe acreditar que se puede presumir fundadamente la participación de ciertas personas en este delito. Tenemos delito y se puede presumir fundadamente la participación de ciertas personas. Es hasta aquí solamente un juicio de probabilidad. Aquí no hay una sentencia definitiva, va a empezar un nuevo periodo de investigación, esta vez con un plazo judicial que va a surgir después de la discusión de cautelares, pero aquí estamos en un estándar de juicio de probabilidad, no de duda razonable como una sentencia,
Pero aún así, por supuesto, los requerimientos de los jueces suelen ser más altos cuando se pide la prisión preventiva y cuando se pide otra medida cautelar personal de menor intensidad. En este caso, con el expertise de haber sido fiscal, ¿la Fiscalía llega con los antecedentes suficientes como para llegar a esta audiencia de formalización? Ocurrió un hecho que no es usual, nada es usual en esta causa, un hecho que causó cierta controversia, que efectivamente puede ser cuestionable, pero que no tiene nada de ilegal, y que es que sobre la marcha de la audiencia de formalización, la Fiscalía decretó diligencias de investigación. Y además son diligencias de investigación que estaban destinadas a corroborar la tesis de la defensa. La Fiscalía hizo un postulado, la defensa argumentó ciertas coartadas, ¿verdad? Y la Fiscalía, interpretando, fue y las corroboró. Eso es inusual, pero no tiene nada de ilegal. Ahora, eso me llama la atención que sea ese el punto sobre el cuál se pone el foco. A mí también me llama la atención. ¿Por qué? Por lo siguiente. Porque no hay que perder de vista del punto de vista conceptual, cuál es el fin de todo esto, cuál es el fin del proceso penal. Y el fin del proceso penal, al menos desde el punto de vista del Ministerio Público, ¿verdad?, que es investigar y otra vez, saber si existió o no existió un delito y si quién participó en él. Pero finalmente la labor del Ministerio Público siempre es propositiva. El Ministerio Público propone que hubo un delito, el Ministerio Público propone que ciertas personas lo cometieron, pero quien decide es el juez. Y todo esto, yendo al fin del proceso general, es conocer la verdad. La defensa, por cierto, no tiene esa finalidad. Muchas veces, digamos las cosas como son, muchas veces la defensa, su finalidad es ocultar la verdad. Y a veces cuando la verdad es evidente, entonces tratar de administrar la mejor forma posible, ¿verdad?, llegar a la menor pena posible. Y que sus defendidos no lleguen a la prisión preventiva. Desde el punto de vista de los órganos estatales que participan en esto, que es la Fiscalía y el juez, el fin último es conocer la verdad. Entonces, siempre debería ser más deseable que el juez quiera tener más elementos que menos. Ahora, el juez es un juez de garantía y está bien que vele porque la defensa tenga la posibilidad de defenderse. Si la Fiscalía, en intertanto, porque esta audiencia se ha demorado muchísimo, alcanza a mandar a hacer diligencias de corroboración, bueno, que tengan tiempo para estudiarla, que tengan tiempo para discutirla, para cuestionarla. Todo eso está muy bien, pero, y por supuesto que hay una suerte de iniquidad en las fuerzas de cada parte. La Fiscalía es la que investiga, por eso el juez se llama juez de garantía, para resguardar al imputado a que la Fiscalía no le pase por encima. Pero en último término, lo que la Fiscalía ha buscado con estas diligencias de corroboración es saber, en definitiva, qué es lo que pasa, si es el fin del proceso penal. Bueno, saber qué pasó. Además, en una causa en que aquí están los delitos de soborno, cohecho y lavado de activos. Así es. Y lo que la defensa pone en cuestión es cómo se construye el relato en el que se sitúa a ciertas personas en ciertos momentos, en determinados lugares, pero eso en definitiva, yo no puedo estar pecando aquí de ignorante, pero no tiene tanto que ver contra lo que sí se está evidenciando, que es el lavado de activos, el dinero que recibe la pareja de Ángela Vivanco, el dinero que giró uno de los abogados precisamente para que se realizaran estos pagos. De eso nadie tiene las dudas y me pareciera que eso fuera lo central, ¿no? Por supuesto que la defensa va a hacer hincapié, ¿verdad?, en lo que pueda, en lo que falta y no en lo que hay. Es natural y no se le puede pedir otra cosa. Es en definitiva el juez que tiene que sopesar qué es lo que hay y cuáles son los puntos que la defensa levanta como dudosos y qué tanto eso puede en algún modo, ¿verdad?, desacreditar las pruebas que existen. Ahora, sobre esto que la georreferenciación de la antena, es todo muy discutible. De hecho, en un sector tan concurrido, ¿verdad?, como el golf, donde ocurre mucho esto, hay más de una antena de una compañía. Y una persona que está parada en un mismo punto con su teléfono puede ser captada por una antena o por otra. Si de hecho, si una antena está llena, automáticamente se conecta a la otra. Por eso se mantienen los sensores, porque las antenas tienen células que van captando las señales y qué antena capta el teléfono no tiene mucho que ver con si está ahí o no, y además por cierto no es tan preciso. Pero son todos elementos que permiten inferir cosas. Este no es un juicio fundamentalmente, no es un juicio tampoco, no es una audiencia en la que se esté rindiendo prueba muy directa,
porque además es un caso complejo. Si la imputación que hace la Fiscalía es cierta, ¿verdad? Uno no puede esperar que sea un caso fácil porque son personas que están dentro del sistema, son personas hábiles, que conocen, ¿verdad?, el cómo cometer un delito. Los delitos en general, por supuesto, por norma general, se cometen para no ser descubiertos. Pero dentro de esa premisa siempre va a haber gente más hábil que otra para que tiene el expertise, el conocimiento para poder salvar esas cosas. Ahora, claro, en ese punto es difícil georreferenciar a Ángela Vivanco en ese momento, pero en el otro, por ejemplo, estos abogados que están en la casa de Ángela Vivanco el día antes de este juicio, da lo mismo si se mandó o no de ahí el escrito que iba a revisar Ángela Vivanco al día siguiente, si ella participó o no en la redacción, porque estaban el día antes ya fuera haciendo este trabajo, participando de una fiesta, como sea. Parece bastante impresentable cualquiera de las formas, ¿no? Yo no voy a opinar sobre los argumentos de la defensa, no corresponde a la defensa hacer su trabajo, y además los abogados defensores que hay son buenos abogados defensores, pero claro, hay un punto en el que la discusión se estaba centrando en si en esa reunión del día previo estaban haciendo un escrito o se estaban tomando pisco sour. La verdad es que... O sea, es muy feo que estuviera ahí, eventualmente estuviera la jueza redactándolo con ellos. Sería ya añadir insulto al daño, no sé. Pero estaban de cualquier manera en un lugar que parece poco estético. Claro, eso está acreditado y un punto que entiendo la defensa no han cuestionado. Y bueno, y hay cosas pero esas cosas incluso pudieran ser accesorias. Pero, por ejemplo, lo que está acreditado es que este fue un caso que desde partida hubo una irregularidad en su tramitación, porque primero tendría que haber sido sometido a arbitraje y fue aceptado el trámite, digamos. Después tuvo una rapidez, una agilidad, la programación en las salas, quienes integraban digamos, la misma sala. Todo eso es bastante razonable como para abrir presentar argumentos para un proceso de formalización, ¿o no? Yo creo que sí. Yo creo que, al contrario, si la Fiscalía no hubiese formalizado esta causa, ahí sí que estaría realmente siendo cuestionada. Porque, como bien dices, no se trata solamente del fondo del fallo. Hubo otras acciones dentro del manejo administrativo, ¿verdad?, de cómo se lleva una causa en la Corte Suprema, que es irregular. Bueno, además los pagos que entrega a la pareja de Ángela Vivanco a través de uno de estos abogados que llega al señor al de la casa de cambios, que finalmente manda a cambiar el cheque, el dinero que se lleva digamos, en efectivo. Gonzalo Miguel es que pide a estos conservadores que se lo den a través de distintos pagos para que no se vea de un solo monto, sino que lo hace en pagos de 5 millones. Eso está acreditado. Sí, esas son todas acciones de manual de lavado de dinero. Ya, por lo tanto... El fraccionarlo y finalmente integrarlo como si tuviese un origen ilícito. Por lo tanto, ¿cómo entendemos estos cuestionamientos que ha levantado la jueza Ibacache? Los cuestionamientos de la jueza Ibacache, por lo que entiendo, primero cuestiona la falta de objetividad de la Fiscalía. Yo no estoy de acuerdo con ello. Además, se sorprendió por estas diligencias sobre la marcha durante la audiencia de formalización. Creo que dijo que era la primera vez que lo veía, probablemente, porque la audiencia de formalización, el 98.9% de la audiencia de formalización que se hace en el Centro de Justicia todos los días duran 35 minutos y no 7 días. Entonces, jamás la policía va a alcanzar a hacer una diligencia de investigación para contrarrestar el argumento de la defensa. Eso es excepcional. Pero otra vez, no tiene nada de ilegal. Y lo que está haciendo la Fiscalía, su trabajo, la Fiscalía siempre puede investigar. ¿Y este exceso de celo en la jueza? La jueza es una jueza de garantía, está ahí para resguardar los derechos de los imputados. Ahora, en mi opinión personal, hay un punto en que finalmente debe fallar, más que sobreopinar sobre el trabajo de la Fiscalía, pero es una cuestión de estilos también.
Pero finalmente los jueces siempre, a mi juicio, tienen que hablar a través de sus fallos, de sus resoluciones, y no opinando sobre la marcha de la audiencia. Ya, y en base a su experiencia, en este caso, ¿amerita pedir la prisión preventiva de estos 3 imputados? Si la imputación hecha por la Fiscalía resulta ser acreditada, si la juez tiene como por suficiente los antecedentes que permiten acreditar otra vez la existencia del delito por una parte y la participación de estas personas en estos delitos, en la ley da ciertos principios orientadores de cuándo es procedente la prisión preventiva. Nuestra legislación establece que las medidas cautelares personales todas, no solamente la prisión preventiva, también el arraigo nacional y el arresto domiciliario nocturno, etcétera, deben ser aplicados solamente en la medida en que sean estrictamente necesarios y por el tiempo que sean estrictamente necesarios. ¿Para qué? Para resguardar la seguridad social de la víctima y también el éxito de la investigación o evitar la fuga de los imputados. Respecto del peligro para la seguridad de la sociedad, si se acredita esto y la juez tiene acreditado, concurren varios de estos principios orientadores. En primer lugar, la gravedad de la pena asignada a los delitos. Son delitos reiterados, el lavado tiene asignada pena de crimen, empieza en 5 años y termina en 15. El cohecho y el soborno van de 3 y 1 a 10, pero como si se lo tienen por reiterado empieza ya a los 5 y 1 por lo menos. La gravedad del hecho, que no es lo mismo que la gravedad de la pena. El hecho en sí es grave porque de lo que se trata es del soborno a una ministra de la excelentísima Corte Suprema, no es cualquier hecho. No le estamos pasando platita a un actuario para que haga ciertas cosas, es un hecho especialmente grave. Y un hecho que le costó al fisco, a Chile, una suma importante de dinero. Una suma importantísima de dinero. Se trata de un grupo de personas, conforme a lo que plantea la Fiscalía, organizadas para cometer este delito, el número de delitos imputados. Estos son todos criterios que la ley da para que el juez sopese, ¿verdad?, si existe un peligro para la seguridad de la sociedad. Entonces, insisto, en el evento que la juez de garantía estime que se encuentra acreditada la existencia del delito y la participación de estas personas en estos delitos, la verdad es que se hace bastante plausible la aplicación de la medida de prisión preventiva. Ahora, y han alegado también la posibilidad de que los imputados se comporten luego en forma desleal con la investigación, que también es posible porque... no sabemos en qué momento fue que ocurrió esto, pero Gonzalo Migueles, cuando van a allanar y le piden el teléfono, él llama a su abogado, que era precisamente uno de los 2 abogados que está siendo imputado. Así es. Y le pregunta, le pide un consejo y él le dice: no entregues nada. No sabemos en qué momento, si él también está viéndose que es parte de esta investigación y que van a ir también tras él, o lo hace como abogado, eventualmente defensor de una causa que pudiera abrirse con Gonzalo Migueles. Bueno, y la respuesta es simple. Si los hechos imputados por la Fiscalía son ciertos, por supuesto que el interés en este caso de este abogado en la recomendación también lo implica él un poco. Y de lo contrario, bueno, puede ser una recomendación de un defensor más, el que le diga no entregues nada, porque creo que finalmente lo que dice es que lo entregue pero apagado y sin las claves, como para dificultar la diligencia. Que da lo mismo, ¿no? Sí. En principio uno podría decir la orden lo que dice es entregar el teléfono, está el teléfono. Apagado, dijo apagado, Mario Vargas. Sin clave, exactamente. Claro, apagado. Que les cueste más. Claro. En definitiva. Ahora, dado todo lo que estamos conociendo, si hay una jueza de la Corte Suprema que aparentemente, de acuerdo a las conversaciones, había tarifas para ciertos fallos. O sea, uno paga por un fallo. Es gravísimo. O sea, no se me ocurre algo más grave. Es grave porque atenta contra la credibilidad del sistema desde su cúspide. Es gravísimo. Es excepcional y por eso estamos viendo una audiencia excepcional con características en su desarrollo que son excepcionales. Ahora, claro, y viendo el actuar de la jueza Ibacache, que estamos viendo que está siendo tal vez más puntillosa, y estamos viendo también cómo se investiga quién es esta jueza, y aparece que esta jueza tuvo un rol como secretaria años antes de un juzgado civil, y que ella nombró como árbitro en un juicio a Manuel Valderrama, hijo del ministro de la Corte Suprema Valderrama,
pese a su falta de experiencia y que efectivamente eso terminó mal. Este hijo del juez Valderrama terminó además preso en otro caso, vinculado por cierto a esto. Y uno dice, ¿ella tiene alguna cercanía con la Corte Suprema que quiera cuidar? Es muy difícil referirse a eso en términos Sin duda. objetivos y claro, el que haya nombrado en esa oportunidad al hijo del juez Valderrama puede ser un acaso, puede ser también un acto de condescendencia con el ministro Valderrama. Es muy difícil opinar sobre ese punto. Ya, pero no hace cuestionable que sea ella la juez que está revisando este caso. No. ¿Qué podemos esperar? Hay una juez de garantía que está desempeñando su rol de juez de garantía, como lo podrían desarrollado otros muchos jueces de garantía. No sé cómo se habrá determinado quién tomaba esta audiencia, pero... Claro. ¿Qué es lo que podemos esperar para los próximos días? Porque además se está abriendo otra arista contra otro de los Supremos que también habría sido integrante de la tercera sala que emitió estos juicios, estos fallos, que aparece en Europa en un crucero con uno de los abogados, que es el abogado Lagos. Entiendo que pocos días después del fallo de la tercera sala. Así es. Sí, bueno, ahí en principio hay un problema ético, sin duda, que me imagino la Corte Suprema la Corte Suprema se irá a hacer cargo prontamente de ello. ¿Usted cree que la Corte Suprema le molestó que haya sido el presidente del Colegio de Abogados el que haya dicho que tiene que abrirse un cuaderno de remoción? No lo sé, pero es un hecho que sí es cierto, al parecer lo es, al menos, ¿verdad?, configura un cuestionamiento ético, y siempre es mejor hacerse cargo de ese tipo de asuntos por un tema de transparencia. Por eso sería recomendable, en pos de la transparencia, que el fiscal nacional abriera una investigación de oficio. No conozco mayores detalles sobre el caso. No es un caso, con los elementos que hay hasta ahora, asimilable al contra de la ministra Vivanco. No hay gestiones, por lo que sea, hasta ahora no hay gestiones personales, ¿verdad?, dentro de la tramitación administrativa de los recursos personales que ha hecho el segundo ministro cuestionado. Tampoco nadie sabe de pago, etcétera. Solo se sabe de un viaje con posterioridad al fallo. Uno de los abogados favorecido con el fallo. Es posible que el fiscal nacional determine la apertura de una investigación de oficio, pero no algo que tampoco puede asegurar. ¿Pero sería esperable en el marco de todas estas dudas que están surgiendo? Sí, es una posibilidad. ¿Qué podemos esperar para los próximos días en razón a lo que ha pedido la juez Ibacache a la Fiscalía y lo que están pidiendo los defensores? Las alegaciones todavía no terminan. Ahora vienen las réplicas de los defensores. Así que esto no termina hasta que esto termina desde el punto de vista de las alegaciones 2. Y esa es la gracia de la litigación. Probablemente si alguien vio hoy día las alegaciones del Ministerio Público y de los querellantes, queda con cierta percepción. Las cosas siempre tienen dos puntos de vista y probablemente después de que se hagan las alegaciones de la defensa, esa versión puede cambiar. Y como no sé lo que van a decir las defensas, difícilmente puedo opinar sobre eso. Ya, y más allá de que abran un cuaderno o una investigación de oficio, un cuaderno de remoción a la Corte Suprema, ¿a usted le parece? Son cosas distintas. Claro, ¿sí? son uno administrativo y el otro ya un proceso. Exactamente. ¿Le parece grave que se haya visto en un crucero con uno de los abogados defensores de un caso en el que él falla a favor del abogado? Evidentemente no es una escena muy estética desde el punto de vista de la transparencia y lo que se espera respecto de un ministro de la excelentísima Corte Suprema. Hay que guardar las formas y las distancias, sin duda. Abogado Ricardo Freire, muchísimas gracias, exfiscal, por estar con nosotros, dándonos un poco elementos para ir entendiendo lo que hemos visto durante esta semana y que probablemente vamos a seguir viendo este viernes y eventualmente el sábado. Así que gracias por estar aquí con nosotros. Nuevamente gracias a ustedes por la invitación.
Hacemos un alto en Hoy es Noticia, nos vamos con esta imagen de Concepción, cielos absolutamente despejados a esta hora de la tarde, ya regresamos con otras informaciones del día. Día de cierre de campaña, nos vamos de inmediato al Estadio Santa Laura, donde a esta hora ya se comienza a congregar las personas para escuchar a Evelyn Matei en este acto final de campaña. Ahí vemos en pantalla a Ivo Goich y Colomba Eichholz, que nos van a contar todos los detalles de este último acto de campaña de Evelyn Matei. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Mati. La candidata, de hecho, ya está aquí en las dependencias del Estadio Santa Laura, en la comuna de la Independencia, porque justamente va a comenzar su discurso a eso de las 21 horas, en un despliegue que ha tenido la candidata toda esta semana, ya sea celebrando su cumpleaños en Colina, como la vimos el día martes, y ayer, por supuesto, también en Concepción, lugar donde también va a hacer un cierre de campaña durante esta jornada el candidato presidencial José Antonio Kast. Hay harta capacidad para que hayan personas, sí. Ivo, también hablábamos de eso anteriormente, se esperaba, por ejemplo, bueno, la capacidad de este estadio es de 20.000 personas, pero lo cierto es que pusieron el escenario en la mitad de la cancha. Sí, está en la mitad de la cancha. ¿Cómo estás, Matilde? Muy buenas tardes. Tiene que ver también con cuidar el terreno de juego. Se está disputando la parte final del Campeonato Nacional de Fútbol acá en nuestro país y también hay ciertas restricciones para poder levantar distintos tipos de alfombra, acolchados y también este escenario que ustedes pueden ver a nuestra espalda, donde a las 9 de la noche Evelyn Matei dará su último discurso previo a lo que va a ser la elección presidencial del día domingo. No cabe duda, yo creo, Colomba, Matilde, que esta debe ser la elección más difícil en la carrera política de Evelyn Matei. Uno, por lo que puede significar un resultado adverso, y dos, por lo que puede significar también para su coalición el hecho de las elecciones parlamentarias y la arremetida fuerte que han tenido desde más hacia la derecha, desde el Partido Nacional Libertario y también desde el Partido Republicano y Social Cristiano, liderados por José Antonio Kast y Johannes Kaiser. Esos números que están mirando con muchísimo nerviosismo, al menos, y cautela desde los comandos de Chile Vamos, así que el día domingo va a ser un día trascendental de todas maneras, pase lo que pase, para la carrera política de Evelyn Matei. Pero este cierre de campaña también es trascendental y es por eso se espera aproximadamente 9.000 personas aquí en el Estadio Santa Laura. Se espera que también, por ejemplo, los asistentes y adherentes de la candidata presidencial traigan estos chalecos reflectantes amarillos con los que vimos a la candidata hace un par de años dirigiendo el tránsito, que se convirtió finalmente, ¿no es cierto?, en un video viral de la exalcaldesa de Providencia, alcaldesa en esa época. Ayer, de hecho, veíamos a personas justamente con esta peluca rubia, personificando a la candidata presidencial en lo que fue el cierre de campaña en Concepción, en la Plaza de Independencia, donde se reunieron aproximadamente 6.000 personas. Como te decía también, Mati, Ivo, va a estar José Antonio Kast en esa misma plaza, así que también veremos si eventualmente utiliza este vidrio blindado que había usado la semana pasada en Viña del Mar. Aquí por lo menos nos comentaban que también se espera que, además de la candidata presidencial que va a entregar este discurso a las 21 horas, pueda también hablar el alcalde de Independencia, Agustín Iglesias, más temprano, antes del discurso, obviamente, de la candidata presidencial. ¿Bandas de música también nos dijeron que iban a ver? Sí, va a estar cargado la cumbia, como ha sido la tónica, quizás de José Antonio Kast, también de Evelyn Matei. Un vale primo, se repite el plato del día martes del Movistar Arena, en el cierre de la región metropolitana de José Antonio Kast, y habrá dos grupos de cumbia. Además, el cantante nacional, conocido como Toco Toco, que estuvo en el programa Rojo Fama contra Fama, fue ganador de la primera versión de The Voice in Chile en nuestro país, va a ser quien entonará el himno nacional durante la jornada del día de hoy. ¿Cómo llega Evelyn Matei efectivamente hasta esta recta final de su candidatura presidencial, esta nueva aventura que va a tener que enfrentar durante el día domingo? Bueno, durante los últimos días, semanas, tratando de desmarcarse lo más posible, tratando de generar diferencias importantes con José Antonio Kast y con Johannes Kaiser. Se le ha criticado que ha perdido la brújula, a veces apunta hacia el centro, a veces apunta a la derecha, y eso podía generar cierta pérdida de tiempo. Lo que es cierto, Colomba, Matilde, es que ella ha hecho diferencias y lo ha dicho hasta el cansancio, que es la única candidata con experiencia en manejo del Estado. Ha sido alcaldesa, ha sido ministra, conoce efectivamente cómo funciona el Estado, y para ella, esa es la principal posibilidad de diferenciarse del resto. De hecho, el día de ayer, sin ir más lejos, criticó a Bernardo Fontaine, uno de los economistas que trabaja con José Antonio Kast, diciendo que es un mal economista, a diferencia de su hermano Juan Andrés Fontaine, que fue ministro de Sebastián Piñera durante su último gobierno. Y así llegan entonces tratando de despegarse lo máximo posible y mostrando, dejando
sobre el tapete lo que ha sido su experiencia política. Y también haciendo alusión a lo que fue su experiencia política como ministra del Trabajo, haciendo alusión no solamente en el cierre de campaña ayer en Concepción, sino también en los diferentes puntos de prensa, en el debate presidencial de Anatel a comienzos de semana, por lo que fue la creación de 1 millón de empleos, una de las propuestas que también tiene la candidata presidencial, si es que llega a convertirse en presidenta. También había un desmarque, como bien decía Ivo, de la candidatura de José Antonio Kast, ha arremetido duramente contra el candidato del Partido Republicano y el Partido Social Cristiano. Ayer, por ejemplo, decía que era más grato Johannes Kaiser, no así José Antonio Kast. Luego también en su discurso de cierre en la ciudad de Concepción, la candidata presidencial también hizo alusión a declaraciones pasadas de José Antonio Kast, que criticaba justamente el gobierno del expresidente Sebastián Piñera durante el denominado estallido social, haciendo entonces también énfasis en lo que fue la figura del expresidente Sebastián Piñera, la importancia también de haber trabajado, haber tenido esta experiencia la exalcaldesa y también exministra, junto también a este liderazgo tan importante, ¿no es cierto?, que fue el expresidente, por lo menos en Chile Vamos. La verdad, también hay convocatoria aquí y vemos llegar a bastante gente también de la comuna de Independencia. Se hablaba incluso en el comando que habían algunos buses de acercamiento para también poder juntar, ¿no es cierto?, traer a las personas, por ejemplo, de juntas de vecinos, diferentes, ¿no es cierto?, personas que han participado también en los lanzamientos y relanzamientos de campaña de Evelyn Matei. La ciudadanía obviamente también aquí desplegándose, y en las gradas también vamos a ver a personas importantes. Se hablaba de una eventual vocería de personas del comando de Evelyn Matei a eso de las 19 horas, así que también vamos obviamente a estar atentos a lo que puedan decir respecto también a este último despliegue y estrategia que ha impulsado Evelyn Matei. Evidentemente no puede quedar mal Matilde Evelyn Matei en comparación a lo que han sido los otros cierres de campaña, los que se dieron anteriormente en la región metropolitana, el de José Antonio Kast, el de Johannes Kaiser, el de la candidata oficialista Janet Jara, y los que están sucediendo ahora, como decía Colomba, en Valparaíso, en Concepción. Vamos a ver también la capacidad del llamado de Marco Enrique Sominami, que en la comuna del Bosque tendrá el suyo, Harold Maynicos lo hará en la Florida. Lo cierto es que la candidata ya está acá. Yo la vi hace algunos minutos, salió a saludar a los equipos de producción que estaban acá ya desplegando todo este escenario, ultimando los últimos detalles. Una candidata que el día de ayer dejó claras las diferencias y además dejó una frase interesante diciendo que no le cree a las encuestas que hasta la veda electoral al menos no la dejaban en una muy buena posición. Así es, así que interesante también escuchar cuál va a ser el discurso de la candidata presidencial, que también desde su propio sector hoy día, por ejemplo, en una entrevista radial, el diputado Diego Chalper, también candidato para la reelección por el Distrito 11, justamente criticaba esta estrategia de Evelyn Matei y decía que no aporta nada a estas arremetidas que ha tenido la abanderada contra José Antonio Kast, así que importante escuchar las palabras que va a tener para entregar Evelyn Matei en un par de momentos más. Sí, también interesante va a ser si van a llegar los mismos alcaldes que estuvieron, alcaldes de Chile Vamos, que estuvieron ahí en el cierre de campaña de José Antonio Kast. Debieran llegar, claro. Así que vamos ahí a ver también si llegan. Muchísimas gracias a los dos, Colomba Eijols e Ivo Goich. Esperamos su reporte en un rato más. Que estén muy bien. Igualmente, Mati. Nos vemos, Mati, que estén muy bien. Muchas gracias. Y seguimos en clave electoral porque si vemos las elecciones no solamente son presidenciales, también hay parlamentarias y en el Senado hay varias circunscripciones que atraen la atención porque son algunas las que eligen un número más alto de senadores. Uno de esas circunscripciones es la del Maule, donde se eligen a 5 senadores y de la que nos va a contar cómo están afectadas estas votaciones Sebastián Aguirre con el equipo de Ann Coulter. Bienvenidos a una nueva cápsula informativa antes de las elecciones 2025. Estamos revisando en esta serie de microespacios qué es lo que va a ocurrir, dar contexto para la elección presidencial y, por cierto, para la parlamentaria. Y nos vamos a ir el día de hoy al Maule para ver la carrera en aquella circunscripción senatorial. Nos acompaña Antonio Díaz Araujo, gerente general de Anholster y fundador de Decide Chile. ¿Cómo estás, Antonio? Muy bien, muchas Bienvenido. Gracias, Sebastián. Nos vamos de inmediato a la región del Maule, en otro escenario bien interesante, porque en esta circunscripción que elige 5 senadores, 4 de los actuales senadores que están ocupando esos roles no van a la reelección, así que va a estar interesante ver qué es lo que ocurre allí. Vamos de inmediato a la región del Maule, con una salvedad, eso sí, el caso de Paulina Bodanovich, que no fue electa en 2021, pero sí ocupó el cargo una vez que Álvaro Elizalde asumió como ministro del Interior. Claro, y Álvaro Elizalde, que hizo una campaña bien notable, porque, no sé si se acuerdan, no marcaba en las elecciones, en las encuestas no marcaba al principio en nada. Ah, el 2021. El 2021.
2017, perdón. 2017, pero además, aquí es un punto de referencia no menor para lo difícil que es esta región desde el punto de vista de los votos, salir a buscarlos y, claro que sí, y la capilaridad que tiene. Oye, veamos el detalle primero sobre el padrón, el número de inscritos, 971.232 para esta elección. Grande, 43% de votación, de participación de la elección pasada. Si uno llega al promedio del 80%... La elección senatorial 2017, exactamente, claro. Si uno llega al promedio del 80% que votan, nuevamente voy a duplicar fácilmente la cantidad de votos que deberían llegar. Se puede acercar a los casi 2 millones de votantes, sería bien relevante. Oye, a los... Se puede llegar a casi los 740.000 votos, sí, cosas por el estilo. Oye, Antonio, un dato bien importante. Esta es una región que mezcla bien lo urbano, ¿no?, con núcleos locales como Talca, Linares, Curicó, pero también con un mundo rural súper fuerte. ¿Qué tan relevante es eso en el voto obligatorio? Y es una parte muy relevante porque el voto obligatorio lo que hace es que justamente estos bolsones que están más alejados de las urbes son los que tienden a tener bajas de participación, vienen a votar y ahí es donde se dan las sorpresas en las elecciones. Exactamente. Enfoquémonos ahora en los nombres. ¿Te parece? Vamos viendo algunos de los candidatos más fuertes. Dentro del Pacto de Acción Humanista con el Frente Regionalista Verde Social aparece ya destacado Jaime Naranjo, diputado hasta ahora ya en la zona. Diputado, ex del Partido Socialista, quería ser senador hace un buen tiempo. Claro. Efectivamente se cambió al Frente Regionalista Verde. Terminó renunciando al PS precisamente porque no sentía el espacio para no sentía el espacio al Senado. Y el punto aquí va a ser efectivamente cómo eso come votos desde del socialismo democrático, ¿no? Sí, 15.000 votos obtuvo en la última elección de 2021. En el oficialismo compite Paulina Bodanovich, actual senadora, que busca ahora la reelección en las urnas después de que el 2021 no fuera electa, obtuvo 71.000 votos, nada despreciable en ese contexto. Nada, pero ella fue candidata por, yo creo que en la región metropolitana en ese entonces. Ajá. No fue en el Maule. No fue en el Maule, pero traen a Beatriz Sánchez, ex candidata al Frente Amplio en la elección anterior a... Claro, en la presidencial 2017. Exactamente, antes del presidente Boric. Formó parte de la Convención Constituyente en 2021. Embajadora de Chile en México durante prácticamente todo el gobierno del presidente Boric. Fue electa en la Convención Constituyente, pero yo creo que se encuentra en un sector bastante diverso comparado con por donde salió electa convencional. Claro, Alexis Sepúlveda aparece como otro de los nombres destacados, uno de los caudillos locales ahí en el socialismo democrático, mientras que en la oposición tengo apuestan... Ian McNiven también. Ian McNiven está, claro, en el sector de la oposición. En todo caso, acá la oposición apuesta a que pueda obtener eventualmente 4 escaños, lo que sería sin duda un golpe bien duro. Y tiene algunos nombres fuertes. Claro, y lleva nombres fuertes, como la Andrea Valladares, secretaria general de RN. Lleva a Juan Enrique Castro, que ya es senador por la circunscripción. Y exalcalde ahí en Talca. Exalcalde, además. Ignacio Urrutia, exdiputado de la UDI, que fue republicano. Lleva nombres de peso que van a tratar de estar presentes absolutamente dentro de la victoria, ¿no? Claro que sí. Hugo Rey también, exalcalde, con un historial electoral bien importante, diputado en 2021 electo por Renovación Nacional y que también busca el salto a la Cámara Alta. Y aparecen otros nombres quizás más nuevos, como Cristian Vial, pero que ha adquirido un perfil bien interesante. No tiene historial electoral, porque él venía del ejército, pero dentro del Partido Republicano hacen una apuesta bien importante por él. Y bueno, Ignacio Urrutia, como decíamos también, que fue electo diputado por la UDI. Exactamente, y también aparece Juan Antonio Coloma, hijo del actual presidente del Senado. También. Que aparece ahí efectivamente como candidato. Ya tiene 3 elecciones en el cuerpo. Y un nombre muy fuerte, porque su padre, actual senador, deja el cupo del mismo nombre, Juan Antonio Coloma. Eso puede pesar también en la cierta inercia electoral, digamos. Pesa absolutamente en la historia, yo creo que cualquier república, el ser hijo, haber estado dentro de la familia política en un sector tan tradicional como la circunscripción 9. Oye, Antonio, los senadores electos en 2017 fueron Jimena Rincón, Rodrigo Galilea, Juan Antonio Coloma, padre, Juan Castro y Álvaro Elizalde. De esos 5 electos, solo uno va a la reelección, Juan Castro. O sea, de todas maneras va a haber una renovación importante senatorial. Absolutamente, y dejan vacíos importantes, ¿no? O sea, Álvaro Elizalde, Jimena Rincón y así sucesivamente tienen que probar todos los demás, el que son
efectivamente están en esta pelea. Sí. Yo creo que lo importante para todos los que nos ven es que voto obligatorio, inscripción automática es la gran noticia de estas elecciones. Claro. Podemos hacer la previa acá, encender el carbón, pero al final del día vamos a tener que esperar los primeros cómputos del CERVEL para ver efectivamente quién es quién. Claro, y va a ser bien interesante además el factor del voto obligatorio, considerando el perfil más rural que tiene esta región también. Absolutamente. Y la cantidad de nuevos votantes que van a lograr entrar. Y respecto al sectores políticos, también se pone a prueba qué tan buen negocio no fue ir en 2 listas separadas por el sector opositor, ¿no? Exactamente, y cuán bueno es haber llevado figuras tan potentes como Paulina Bodanovich y Beatriz Sánchez. Apuntalando la lista de Unidad por Chile. Absolutamente. Exactamente. Antonio, gracias por acompañarnos nuevamente. Gracias a ustedes, un placer estar acá. Nos vemos a la próxima para seguir analizando el contexto electoral en la previa de este proceso 2025. Muy bien, ahí teníamos esa cápsula explicativa previo a las elecciones y a esta hora revisamos otras noticias. Nos vamos al norte porque una persona fue abatida en Arica. Un funcionario administrativo del Poder Judicial de la Corte de Apelaciones de Arica. Este ataque se habría producido tras una discusión y un forcejeo entre 2 personas. Uno de ellos está siendo investigado por el Ministerio Público, aunque también en primera instancia se alude a una situación vinculada a la salud mental. La víctima resultó con heridas cortopunzantes y fue trasladada al Hospital Regional de Arica, donde está en estado grave pero fuera de riesgo vital. Otra suerte, por cierto, tuvo el atacante, quien fue abatido por carabineros. En el lugar se encontraron 16 vainillas producto de los disparos efectuados por personal de carabineros y de gendarmería, luego que el atacante intentara apuñalar a otros funcionarios de la Corte. Una persona que formaba parte del Poder Judicial en calidad de administrativo, por razones que efectivamente se están investigando, pero hay un tema de salud mental. Habría mantenido una discusión con otros funcionarios y habría acometido a lo menos a uno, que se trata del administrador de la Fiscalía, perdón, de la Corte de Apelaciones, quien se encuentra en estos momentos en estado grave, sin riesgo vital. Este sujeto fue abatido por personal de carabineros y de gendarmería que se encontraba en el lugar y que intentó, ya ante la imposibilidad de reducirlo y en vista de que seguía intentando atacar a otros funcionarios, tuvimos este desenlace, ¿cierto?, por la intervención de personal policial. El personal especializado se encuentra desarrollando el trabajo externo del cadáver, el levantamiento de bastante evidencia balística que se encuentra en el lugar. Básicamente estaríamos en presencia de un hecho actuado por personal tanto de personal de gendarmería como de carabineros en uso legítimo de sus armas de cargo. Hemos encontrado hasta el minuto alrededor de 16 vainillas. Inicialmente se habría producido un forcejeo entre víctima y victimario, producto de lo cual el administrador de la Corte resultó herido. Desconocemos hasta este minuto en cuántas oportunidades, producto de un elemento cortante, situación por la cual fue derivado hasta el Hospital Regional, donde se encuentra hospitalizado en estado grave. Gracias a la ayuda, a la cooperación inmediata de Gendarmería como de Carabineros, se logró contener, pero el funcionario fue abatido y el administrador fue trasladado inmediatamente al hospital local, donde estuvo mucho rato con riesgo vital. Afortunadamente lo operaron ya y está fuera de riesgo vital en este instante. En este minuto lo que más me interesa y estoy abocada realmente es a la contención de todos los funcionarios, porque fue un momento muy estresante para todos, una cosa nunca antes vivida en esta Corte. Estamos de regreso y vamos a contarles novedades respecto al caso de Eduardo Cruzcoque, quien fue asesinado junto a 2 de sus hijos. La policía de investigaciones, a petición de la defensa de las personas imputadas, realizó nuevas diligencias en la casa donde fueron encontrados muertos. Vamos a tomar contacto con Valentina Nieto para conocer más detalles de esta nueva diligencia. Hola, Valentina.
Hola, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Así es, diligencias que se realizaron durante la jornada de este día jueves por la mañana en el domicilio ubicado en La Reina, en donde fueron encontrados los cuerpos tanto del camarógrafo y fotógrafo de la Teletón, Eduardo Cruzcoque, y también de sus dos hijos de 17 años que fueron asesinados, según lo que apunta la Fiscalía, por su cuñado. Hablamos de Jorge Ugalde, quien actualmente, recordemos, está en prisión preventiva y es uno de los dos imputados en la causa. Otro de los imputados, o más bien imputadas, es la hermana precisamente de Cruzcoque, Trinidad Cruzcoque, que era pareja también de este sujeto, Jorge Ugalde, que habría tenido también, por lo que apunta el Ministerio Público, un rol particular en este caso. Pero ¿qué fue lo que sucedió particularmente en La Reina? Durante esta jornada llegó la Policía de Investigaciones a poder ingresar al interior de este inmueble para recoger distintos registros fotográficos. Esto, según lo que señalaron desde el Ministerio Público y también desde la PDI, a petición de la defensa de ambos imputados, ya que buscan recopilar una mayor cantidad de antecedentes en el marco de esta investigación. Escuchemos parte de lo que dijo la Fiscalía, también lo que señaló la Policía de Investigaciones durante la mañana de este día jueves, cuando se realizó este operativo, el ingreso al interior de este domicilio ubicado en la comuna de La Reina. Solo les puedo comentar que estamos haciendo diligencia de petición de la defensa. Está trabajando el equipo policial a cargo de la investigación, con el abogado defensor, con la abogada querellante. Todo está levantado de los primeros días y, como señalé, esto es una petición de la defensa para repasar algunos puntos del sitio del suceso, basado en el principio de objetividad del Ministerio Público, cumplir todas las diligencias que permiten acreditar la participación de una persona o también descartarla. Son diligencias solicitadas por parte de la defensa, son evidentemente parte del proceso investigativo y precisamente también por mantener la imparcialidad de toda la investigación que se está llevando a cabo. Se encuentra un representante de la familia del imputado que se encuentra detenido, su abogado defensor evidentemente, y el fiscal que se retiró hace algunos momentos, además del equipo investigativo por nuestra parte. Bueno, y escuchábamos entonces parte de lo que planteaba el Ministerio Público, también la Policía de Investigaciones en el marco de esta investigación, con estos operativos que se estaban llevando a cabo durante esta jornada ahí en la comuna de La Reina. Otro de los puntos importantes y que se ha también dado a conocer en la discusión que se está llevando al interior de la familia Cruzcoque es qué va a pasar particularmente con el cuerpo de Eduardo Cruzcoque, que, recordemos, continúa en el servicio médico legal. Según lo que se ha conocido a través también de la prensa, es que Trinidad Cruzcoque, quien es su hermana, habría estado solicitando acceso precisamente a su cuerpo. Y hay dudas, sobre todo de sus familiares y de los amigos más cercanos de Eduardo Cruzcoque, sobre las intenciones que podría tener su hermana, quien, recordemos, además es imputada en la causa. Dicen que podría tener la intención, por ejemplo, de cremar el cuerpo y que eso tendría como finalidad esconder ciertas pruebas. Por eso incluso se están recabando firmas dentro del núcleo más cercano de la familia Cruzcoque para evitar que esto suceda. Durante el proceso de investigación que se realizó durante esta jornada en La Reina, también estuvo presente no solamente el Ministerio Público, la Policía de Investigaciones y el abogado de ambos imputados, sino también la abogada representante de la ex esposa de Eduardo Cruzcoque, quien también está como querellante en la causa, y estuvo ahí no solamente para poder supervisar o más bien ver qué estaba sucediendo con este operativo, sino porque solicitaron poder acceder al inmueble y retirar ciertos bienes, peluches, fotografías y distintos elementos que pertenecían a los dos menores de edad asesinados. Escuchemos parte de lo que señalaron tanto el abogado de los imputados como también el abogado querellante, la abogada querellante en esta causa. Escuchemos. En la primera casa acá habían personas que el día de los hechos escucharon la intervención de un hombre y una mujer que hay que investigar. Estamos, como dije, en las etapas preliminares y además también hay, digamos, otra línea de investigación que estamos revisando, por ejemplo, todas las cámaras de seguridad acá que nos levantó el Ministerio Público. En unos casos no nos quisieron dar porque no somos autoridad pública, pero le pedimos al fiscal, quien obviamente de manera muy rápida
pidió también el levantamiento. Queremos esclarecer totalmente los hechos. Acá no hay ninguna polémica, o sea, los familiares pidieron el cuerpo para darle sepultura y no hay intento de cremación, como se dice. El cuerpo fue periciado, está a disposición del Ministerio Público todavía para eventualmente otras pericias, por lo tanto se han dicho es que cuando se lo muere un familiar usted quiere enterrarlo, ¿no? Cada persona tiene un derecho a defensa y los abogados defensores están haciendo su trabajo. Ahora, ¿de qué utilidad puede tener esta diligencia? A mí me parece que a un mes de los hechos bien poco se puede levantar y todo lo que pueda resultar ahora. ¿Cuál cree que sería la estrategia ahí? Es el sitio del suceso. ¿Es en el sitio del suceso? Sí. ¿Cuál cree que O sea, nosotros hemos revisado la ley y creemos que efectivamente el cuerpo no le corresponde al hijo de Trinidad, ni a Trinidad. Estamos convencidos de que la decisión va a ser una decisión justa, que se ajustará a derecho y que espero que no deje en manos de estas personas el cuerpo de Eduardo y pueda descansar por fin con su hijo. Pero luego, o sea, todo lo que le ha pasado a Carolina y más encima, no la dejan que entierre el cuerpo de Eduardo con sus hijos y que no lo vele tranquila y que sus amigos no se puedan despedir. O sea, ya es como, sinceramente me parece un dolor adicional que es absolutamente innecesario. Bueno, ahí escuchábamos entonces parte de las declaraciones de ambos abogados en una investigación que sigue en curso y que, recordemos, tiene actualmente como único imputado formalizado a Jorge Ugalde, cuñado de Eduardo Cruzcoque y además tío de estos dos menores de edad que fueron asesinados el pasado 18 de octubre en la comuna de La Reina. Bien, muchísimas gracias Valentina Nieto por las novedades de este caso. Buenas tardes. Y con esta imagen del sector oriente nos despedimos. Gracias por acompañarnos y hasta mañana.